Nos están viendo en directo desde México en este momento. Mandamos un saludo a nuestros hermanos de México. Sabemos que han tenido recientemente, en fin, un pequeño susto. Oramos por ellos, que el Señor los guarde y los bendiga. Tenemos también hermanos que nos están viendo desde diferentes ciudades del mundo, como puede ser Madrid, como puede ser Londres, etcétera. Mandamos un aplauso de cariño a estos hermanos que nos están viendo ahora. Señor les bendiga a todos. Amén. Muy bien. ¿Los niños van a las clases de la escuela dominical? ¿Sí? Entonces, por favor, los más pequeñitos, si pueden salir ahora. Los demás nos vamos a quedar aquí en la iglesia para tocar este tema que anuncié el jueves que íbamos a tocar hoy. Me gustaría que mientras los niños están pasando a sus clases, oráramos un momentito al Señor. Y usted ahí en su asiento, ahí donde está, si el Señor a usted lo ha traído esta tarde a este lugar, me imagino que será por algo. Estoy plenamente convencido de que a ninguno de ustedes el Señor les ha traído para verme la cara a mí. Si vinieron a verme la cara, a verme cómo eran persona, los que ya me habían conocido por internet, pues ya me han visto, ya se pueden marchar. No hemos venido a vernos las caras, hemos venido a encontrarnos con nuestro Dios. Hemos venido a que nos hable otra vez nuestro querido Padre Celestial. Hemos venido a decirle, Señor, reconocemos que todavía hay mucho que aprender, mucho que dejar, mucho que cambiar. Y el Señor utiliza la espada, el machete de la palabra, de su palabra, para tratar con nuestras vidas. Dejémonos en esta tarde tratar por el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien aquí, por lo menos una persona, que reconoce que necesita cambiar en alguna área de su vida? Bueno, aunque solamente hayas venido tú, yo te predicaría exactamente igual. Pero gracias al Señor que el sentir general en esta tarde es que todos reconocemos que necesitamos de Dios más que nunca, independientemente de la edad que podamos tener, del contexto del país que vengamos. Hemos llegado a un punto en nuestra vida en el que después de conocer o intentar conocer al Señor, hemos llegado a un punto en el que decimos, Señor, qué verde estamos, Señor. Cuánto nos falta todavía, Señor. Qué superficiales somos todavía, Señor. Con qué facilidad nos desanimamos, con qué facilidad nos entusiasmamos, con qué rapidez estamos dispuestos a tirarlo todo por la borda. Cuánto camino todavía nos falta por caminar. Amén, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Por eso, Señor, te pedimos en este momento de todo nuestro corazón que esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy sirva para traer ese crecimiento, esa madurez, esos cambios que solamente tú puedes producir en nuestras vidas. Háblanos, Señor, que estemos dispuestos a ser tratados, que tú puedas podar y arrancar de nuestras vidas cualquier área, cualquier actitud, cualquier cosa que no te agrade, Señor. Y que a partir de estos momentos tú nos ministres y tu Espíritu Santo pueda hablar directamente a nuestros corazones y podamos salir de este lugar con las ideas aún más claras que cuando vinimos. Te damos muchas gracias por esta oportunidad, en el nombre soberano y bendito de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mientras van buscando en la Biblia el capítulo 12 de Romanos, capítulo que ya se ha leído tantas veces y del cual seguramente habrás oído hablar tantas cosas, que a lo mejor hasta te lo conoces de memoria, quisiera decirles que en este viaje que he hecho a la península, mientras navegaba y estaba horas y horas viendo nada más que cielo y agua, conocí a dos jóvenes, a dos personas que habían venido durante 6 meses a trabajar al sur de la isla. Venían con un perro enorme y les resultó prácticamente imposible alquilar una casa en la que les dejaran a estos dos chicos estar con su perro. Todos le ponían pegas y decían, ustedes sí, pero con el perro no les alquilo la casa. Y eso que el perro era un bendito, yo creo que estuvo durmiendo las 36 horas que estuvimos montados encima de ese barco.
Le iba a decir, no sé ni cómo hablaba, claro, ni lo sabré nunca, ¿no? Pero la cuestión está en que vieron tantas puertas cerradas que se les ocurrió la idea de ir a Declathlon, y no estoy haciendo publicidad, comprarse una gran tienda de campaña, montarla en el Camping Nauta de las Galletas y vivir durante 6 meses en esa carpa. Cuando terminó su tiempo de trabajo, ellos son personas que se dedican a amenizar, a entretener en los cumpleaños, en fiestas, se visten de payaso, hacen trucos de magia, etcétera, etcétera. Pues resulta de que conversando con ellos, me cuentan que una vez trabajando en Florida, en los Estados Unidos, conocieron a un gallego, a un español gallego, o a un gallego español, según como lo mires. Y este señor comienza a contarles la historia de su vida. Y es una historia tan interesante que a mí me sirve esta tarde para empezar este estudio, que espero que nos sirva. Este chico, este gallego, llegó a Estados Unidos, ya es un señor de casi 70 años de edad, llegó con 18 años, permítame la expresión, con lo opuesto, con una mano delante y una mano detrás, a buscarse la vida. Un hombre de casi 2 metros de envergadura, un hombre fuerte, pero que iba a buscarse la vida, nunca mejor dicho. Cuando llega al puerto, porque viajó en barco, ya había personas que estaban allí esperando a los que venían de Europa a ofrecerles trabajo. Comenzaron a gritar, necesito 2 estibadores, necesito 1, necesito 4, y este gallego el primer día ni siquiera había bajado del barco y ya tenía trabajo. Su primer trabajo fue descargar sacos y cajas en los muelles. A los 3 o 4 días de estar trabajando, este gallego, este joven de 18 años, le dice al señor que lo había contratado, a partir de mañana o usted me paga el doble o yo me voy. Qué atrevido, ¿no? Y el señor le dijo, ¿y por qué yo tengo que pagarle a usted el doble? Dice, porque si usted se fija bien, yo trabajo más del doble de la gente que usted ha contratado. Estas personas van, agarran ese saco y tardan una eternidad en volver a ponerlo en el sitio donde usted quiere que lo pongamos. Sin embargo, yo en ese tiempo ya he ido 3 o 4 veces. Por lo tanto, yo estoy reventándome aquí, trabajando más que nadie, y quiero que usted me pague el doble. El hombre le dijo, voy a observarte. Y efectivamente, lo observó y se dio cuenta de que este gallego trabajaba pues como buen gallego, como una mula hasta la extenuación. Comenzó a ahorrar dinero y ahorró tanto dinero que un día le dijo al señor que lo había contratado, me voy a abrirme mi negocio, gracias por haberme contratado, por haberme dado una oportunidad, pero yo creo que ya puedo buscarme la vida por mí mismo. Y montó su negocio, su empresa, sinceramente no sé de lo que era. La cuestión está en que después de un tiempo su negocio se arruinó, perdió el negocio, el dinero invertido, todo. Y en un acto de humildad regresó aquel señor que lo había contratado tiempo atrás y le volvió a pedir trabajo. Y el señor le dijo, por supuesto, tú siempre tendrás trabajo en mi empresa. Y lo volvió a contratar. Y después de un tiempo volvió a pasar exactamente lo mismo. Ahorró una buena cantidad de dinero y decidió emprender otro negocio y a ver si tenía suerte que no tuvo en el primer trabajo. Pero la suerte no la acompañó, volvió a arruinarse por segunda vez. Y esto no es una anécdota que he leído en un libro, esto es algo real de una persona que existe, que tiene nombre y apellido en Estados Unidos, en Miami. Cuando vuelve la segunda vez, el hombre le dice, vamos a hacer algo. Algo estás haciendo mal. No es normal que un hombre tan trabajador como tú se haya arruinado 2 veces. Algo estás haciendo mal. Vamos a hacer algo diferente, porque para ver resultados diferentes tendremos que dejar de hacer siempre lo mismo, si no siempre veremos los mismos resultados. Nosotros te vamos a dar ahora el dinero, más que trabajo aquí, te vamos a montar el negocio que tú quieras montar. Tú nos devuelves el negocio a nosotros con la condición, y ahora viene lo bueno, de que te dejes asesorar, de que nos permitas ver en qué estás fallando, qué estás haciendo mal para que tus negocios siempre terminen en la más absoluta ruina. Y el hombre se dejó tratar. El hombre dijo, está bien, estos señores que le pidieron
que les dejara ser tratado eran dos judíos muy famosos de los Estados Unidos. Y se dieron cuenta de que cometía una serie de equivocaciones que al final terminaban llevando a la ruina a este pobre hombre. Ese hombre se dejó tratar, se dejó asesorar, se dejó aconsejar. Hoy en día sería imposible enumerar todo lo que tiene. Casas, barcos, restaurantes, edificios, apartamentos, locales, etcétera, etcétera, etcétera. La idea la tenía, el dinero supuestamente también, pero en algo estaba fallando a la hora de administrar el negocio, de tal manera que lo que empezaba muy bonito y con mucha ilusión y con mucha esperanza, terminaba siempre en fracaso rotundo. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque he conocido a muchísimos creyentes cargados de buenísimas intenciones, pero siempre terminan tropezando con la misma piedra. Cuando no es con este pastor, es con aquel pastor. Cuando no es en la iglesia pentecostal, es en la iglesia bautista. Cuando no es con este, es con el otro. Y todo aquello que empezó de una forma muy bonita, con muy buenas intenciones, ahora aire nuevo, iglesia nueva, pastor nuevo, ambiente nuevo, etcétera, etcétera, siempre tarde o temprano algo ocurre que a veces ni siquiera sabes lo que es, que vuelves otra vez a estar en el mismo punto de partida, con la misma desilusión, con el mismo sentimiento de fracaso, con el mismo sentimiento de incomprensión y tratando de siempre mirar qué es lo que me está faltando, en qué estoy fallando, si es que lo reconoces. Y en esta tarde yo les había anunciado el día jueves que yo les quería hablar acerca de ¿cómo se llama y cuáles son las características de nuestro tiempo, de esta era en la cual estamos viviendo? Porque hay cosas que ocurren hoy que no ocurrían hace 20 años atrás. Y el tiempo marca la característica de lo que vamos a ver o no ver. ¿Se acuerdan cuando yo un día les dije que al Señor Jesucristo hay un momento en su vida, en su ministerio, que le dicen, ¿podrías hacer una señal? ¿Qué más te da? No sé, haz algo, haz un milagro que nos logre convencer y sacarnos de las dudas y aceptarte o rechazarte definitivamente. Haz algo, una señal. Y el Señor le dijo, esta generación solamente verá una señal. Y curiosamente a esa señal le puso nombre. Ustedes podréis ver, y la vais a ver, la señal que él la llamó del profeta Jonás. Y simplemente por mencionar el nombre Jonás ya le está dando toda credibilidad y apoyo a toda la historia del libro de Jonás que tenemos en nuestras Biblias, que todos la conocemos. Así como Jonás estuvo sepultado en el vientre o escondido o metido en el vientre de aquel enorme pez, así yo también estaré 3 días y 3 noches y resucitaré. En fin, ya todos conocen la historia, ¿verdad? Pero esa señal del profeta Jonás, que todos sabemos en qué consistía, no es la señal que yo voy a ver. Sí, hay cosas que Pedro, Juan, Santiago y los apóstoles vieron que tú y yo nunca, ni con todas las ganas del mundo, ni orando, ni ayunando, ni haciendo nada, veremos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo un día le dijo a sus discípulos, ¿sabéis? Cosas que profetas y reyes desearon ver y oír, y no lo vieron ni lo oyeron, ustedes tienen el privilegio de verlas y de oírlas. Pero yo conozco a Cristo no porque lo conocí personalmente. Yo nunca estuve en Galilea oyéndolo predicar. Yo nunca vi a Cristo sanar a ningún enfermo personalmente, como estuvo Pedro, Tomás o Santiago. Yo nunca vi ninguna pesca milagrosa, ni la multiplicación de los panes y de los peces. Yo nunca estuve sentado debajo de una higuera escuchando el sermón del monte de Cristo. Yo no viajé con Él, no dormí con Él, no comí con Él. El conocimiento que yo tengo de Dios es muy diferente y la fuente de la que obtengo mi información no es una fuente directa, sino más bien indirecta. Yo no puedo decir, como dijo Juan en una de las cartas que escribe, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos y eso os proclamamos. Claro, es que Juan lo tocó. Juan sabía qué tono tenía de voz, qué estatura tenía. ¿Cuánto comía? ¿Cómo dormía? ¿En qué posición dormía? ¿Qué hacía lo primero a la mañana al levantarse? Yo no puedo decir esas cosas porque no fui testigo presencial de aquello. Luego, en aquella época que el Señor hizo maravillas extraordinarias, ninguno de nosotros estábamos allí. Luego hablamos
porque hemos adquirido un conocimiento a través de lo que Él permitió que se registrara en su bendita palabra. Ahí lo tenemos. Y podemos compartirlo cuantas veces queramos, pero es un conocimiento totalmente indirecto, no es un conocimiento en primera persona como aquellos hombres y mujeres tuvieron. Y a lo largo de la historia, las formas como Dios ha ido tocando a la gente, hablando a los corazones, y la forma como incluso hasta el enemigo de Dios, el diablo, Satanás, se ha estado moviendo es completamente diferente. Seguro que si nosotros hubiéramos nacido en el tiempo de la Edad Media, nuestro cristianismo sería muy diferente al que llevamos hoy en día. Si nosotros hubiéramos, por ejemplo, vivido en los primeros 300 años de la era cristiana, convertido era sinónimo de perseguido, pero sí o sí. No es que, bueno, a lo mejor me puede tocar, no, es que si te conviertes probablemente termines siendo mártir. De hecho, la palabra testigo en la Biblia significa mártir. Lo que pasa que a veces es muy fuerte traducir la palabra del griego directamente, decir mártir. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis mártires. Entonces se puso más bien la palabra testigos. Pero realmente los cristianos tenían asumido que tarde o temprano iban a ser encarcelados, devorados por las fieras del circo en cualquier lugar de Roma. Lo tenían más que asumido. Y ha habido diferentes etapas y muchas etapas de la historia han tenido su nombre. Por ejemplo, el Renacimiento. Oye, es una época extraordinaria, de verdad. Te animo a que lo leas, Empápate de lo que pasó en el arte, en la literatura, en la arquitectura, etcétera. En la época del Renacimiento es un florecimiento de las artes. Es algo increíble lo que pasó en el mundo, sobre todo en Europa, en la época del Renacimiento. Pero es que yo ya me lo encontré todo hecho. Yo nací cuando ya existía la televisión, yo nací cuando existía la radio, ¿verdad? Y hay cosas que ya nos hemos encontrado desde la cuna, pero hubieron millones y millones de hermanos nuestros que nunca pudieron tener ni siquiera una Biblia. Antes de que se imprimiera la Biblia por Gutenberg allí en Alemania, ¿cuántos cristianos tenían la Biblia? Ninguno, nadie. Ni los judíos tenían la Biblia impresa, sino que la tenían que hacer letra a letra, pasarla de generación en generación, ¿te das cuenta? Luego las cosas que ellos vivieron, lo que ellos experimentaron, etcétera, etcétera, las presiones espirituales, sociales, políticas que ellos experimentaron son muy diferentes a las presiones de nuestra época, que la han denominado posmodernismo. Así se llama nuestra época, no modernismo, posmodernismo. La época anterior fue el modernismo y la base del modernismo fue el racionalismo. ¿Qué era el racionalismo? Posmodernismo no se escribe así. El racionalismo le vino muy bien a los cristianos que tenían problemas en explicar o en aceptar lo sobrenatural de la Biblia. ¿Por qué? Porque había muchos predicadores de aquella época que cuando predicaban de los milagros de Jesús o acontecimientos, señales y prodigios del Antiguo Testamento, pues se encontraban con la burla, se encontraban con el rechazo de la gente. Y entonces el racionalismo vino para cubrir ese área, porque el racionalismo lo que intentó fue echar mano, entre comillas, de la pseudociencia para explicar todo lo sobrenatural de la Biblia. Por ejemplo, no es que Dios abrió las aguas del Mar Rojo, hombre. ¿Quién se cree eso? ¿Cómo va a abrir Dios las aguas del Mar Rojo? ¿Tú lo viste? ¿Tú estuviste allí? Lo que pasa es que ellos pasaron por un lugar donde el agua no llegaba ni a 50 centímetros de altura. Entonces ellos pasaron por allí y creyeron que Dios había intervenido sobrenaturalmente abriendo las aguas del Mar Rojo. Y eso lo dice el racionalismo. Y a muchos teólogos, porque no significa que por ser teólogos sean creyentes, hay muchos teólogos ateos, parece mentira, pues les vino como anillo al dedo decir, ¿os dais cuenta? No podéis criticar y cuestionar la palabra de Dios porque resulta de que en sí no fue un milagro, sino que se escribió, se relató como si fuera un milagro por la ignorancia de la época, pero cuando llegó en la época del modernismo, del racionalismo, pues se explicó que aquello no fue un milagro, sino fue simplemente un error de cálculo. Pasaron por un lugar donde había muy poca altura de agua y por lo tanto ya todo queda explicado. Ah, sí, no me digas. Y entonces, ¿cómo se pudieron ahogar miles y miles de soldados y caballos y los carros del faraón quedaron hundidos en 50 centímetros de agua? Ahora sí que tienes un problema, amigo. Entonces pasan
No, Sodoma y Gomorra no fue un castigo de Dios que fueron destruidas, fue un terremoto, algo natural, de la madre naturaleza. Y estos que estaban todo el día invocando a Dios creyeron que era Dios el que había destruido y tomado cartas en el asunto, pero realmente fue un fenómeno natural. Y aquella columna de fuego que veían los israelitas mientras transitaban por el desierto, creyendo que era una columna de fuego, señal o tipo de la presencia del Señor. No, no era eso, era un cometa que se veía durante la noche. Claro, aquello era muy oscuro, no había luz eléctrica, entonces ellos confundían aquella cola de aquel cometa con una columna de Dios y las murallas de Jericó. No cayeron las murallas de Jericó por un milagro, sino que cayeron por una intervención natural, de otro terremoto, de otro cataclismo. Y lo del diluvio no fue un diluvio mandado por Dios, fue un tsunami, pero ellos pusieron diluvio y así van por toda la Biblia tratando de racionalizar, tratando de explicar de una forma racional, políticamente correcta, para que nadie se ofenda, sacando a Dios de toda intervención y tratando de decirle al hombre, no es Dios el que controla los fenómenos naturales, sino que la ciencia tiene una explicación para todo eso. Y podríamos ir por milagro tras milagro del Nuevo Testamento y decir, no es que era ciego, es que tenía problemas de cataratas, no es que fuera leproso, es que tenía un problema de psoriasis en la piel y confundieron con lepra, y así van. Y esa fue la época del racionalismo, una época en la que desplazaron a Dios. Y bueno, si desplazaron a Dios, ¿quién se puso en el centro? Pues ¿quién se va a poner? El hombre, el ego del hombre, ¿verdad? Pero ya esa época pasó. Y en aquella época del modernismo se hacían en universidades como Cambridge, como Oxford, como Harvard, etcétera, y en otros lugares, en catedrales, en Europa, en Alemania, en Suiza, etcétera, se hacían debates públicos donde venían personas a discutir, y unos discutían a favor de la Biblia y otros discutían en contra de la Biblia, y unos trataban de defender a Dios y otros trataban de tirar por tierra a Dios. Pero ya eso ya no existe. Ya hoy en día la gente no discute de nada, y menos de religión. Yo me acuerdo que hace años, cuando salíamos a las calles a evangelizar, la gente se enfadaba y discutía porque ustedes no creen en esto y nosotros creemos en aquello. Pero ¿quién discute hoy en día con los cristianos? Nadie. Hoy en día la tónica en este postmodernismo es, ¿a ti te va bien? ¿Tú estás contenta ahí adentro? ¿Sí? Ah, pues sigue, mi niña, sigue. Porque en el postmodernismo todo vale. Ya no tengo que presentar argumentos como en la época que me precedió, donde se debatía, se argumentaba, ¿verdad? Ya no. Simplemente si lo siento y me va bien, me da igual si viene de los budistas, de los evangélicos, de los católicos o del mismísimo infierno. Si a mí me funciona y me va bien, bienvenido sea. Esa es la época en la que vivimos. Una época donde hay una serie de características muy, muy interesantes, donde, por ejemplo, cada uno tiene su propia verdad interior. Soy una especie de mini Dios en potencia y lo que tengo que hacer es simplemente ir viendo en mi interior, descubriéndome a mí mismo, conociéndonos a nosotros mismos. Yo cada vez que me conozco a mí mismo me horrorizo más, de verdad. Y algunos están empeñados en que conócete a ti mismo, ¿sí? Pues te vas a llevar una desilusión cuando te conozcas. Pues la verdad está en cada uno de nosotros, y hoy en día en este posmodernismo pues se han llegado a mezclar como algo normal, cosa que hace unos años atrás era impensable. Se han llegado a mezclar argumentos antagónicos, es decir, conceptos opuestos, y te encuentras por ahí a un católico que te dice, yo soy homosexual. Sí, yo soy católico y voy a misa y hasta a lo mejor visto sotana, pero soy homosexual. ¿Y qué problema hay? ¿Pero cómo hace un homosexual un católico? Ah, sí. Y el jefe de ellos te dice, ¿y quién soy yo, queridos hermanos? ¿Quién soy yo para criticarlo, viste? Yo no puedo criticar a nadie, todos somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Qué te parece, viejo? O te encuentras cristianos evangélicos que te dicen, no, yo de vez en cuando me fumo un porro. ¿Cómo? Sí. Me acerca a la presencia del Señor, siento su paz. O te encuentras, por ejemplo, gente que odia
el hecho de que se diga sí a la vida y no al aborto, y son capaces de hacer barbaridades con tal de que el aborto no lo prohíba ni lo legalice nadie, pero por otra parte son capaces de jugarse la vida para salvar a las ballenas de la Antártida o a las focas de Groenlandia. Y no es que estemos en contra de salvar a los animales, pero la vida humana siempre tiene que prevalecer por encima de cualquier otra vida o cualquier otro argumento. Conceptos totalmente opuestos. La forma de comunicación hoy en día ha cambiado totalmente. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos no saben ni lo que voy a hablar ahora, pero ¿se acuerdan ustedes de la época en la que se escribían cartas? ¿Se acuerdan de las cartas? Algunos dirán, cartas, mira, carta era, escucha, era un papel blanco. Algunos papeles de cartas, yo me acuerdo, algunos papeles de cartas venían con una rayita, o se ponía detrás del papel, que era de carta muy finito, algo que tenía unas rayitas para hacer bien la letra. ¿Te acuerdas? Entonces, hola mamá, estoy aquí en La Guaira. He llegado bien, mamá. Ya tengo trabajo. No tenía nada, estaba pelado, no tenía nada. Cuando se terminaba la carta, se firmaba. Firmar es una cosa que se hace así. No era firma electrónica, era firma a mano. Se doblaba la carta así y así. Y se compraba una cosa que se llamaba sobre. Sí, hay que explicarlo todo, porque uno dice, sí. Mira. Esto era, un poquito más. Esto era un sobre. Se hacía así, se metía la carta dentro y se hacía así. ¿Te acuerdas? Que se llenaba. O cogía un trapito y hacía así. Ajá. Lo cerraba. Y ponías algo que se llamaba sello. Sello. No el del 66, no, el sello. Yo fui coleccionista de sellos durante mucho tiempo. Se ponía el sello y se mandaba. La carta podía llegar cuando el Señor lo quisiera. Una semana, 15 días, 2 meses, 3 meses. Cuando se recibía la carta, era el que estaba allí que te mandó la carta, era todo lo contrario a lo que tú estabas leyendo en la carta. Me duele un poquito el pecho, últimamente duermo mal, tenía tuberculosis y ya estaba muerto, sepultado y enterrado. Créeme, eso existió durante siglos. Los crismas de Navidad, ¿se acuerdan? Los crismas de Navidad. Venga a mandar todo el mundo fotografías de la Navidad. Hoy en día, postales de Navidad, los crismas. Te pone una cosita, un árbol de Navidad, te lo manda a 10.000 personas. Pregúntale a nuestros abuelos. Yo llegué a conocer a mi bisabuelo. Menciónale la palabra Facebook. Te doy una cachetada como me llame Facebook, malcriado. ¿De dónde habrás sacado esa palabra? Con esa gentuza con la que te juntas. Que no, abuelo, que yo hablo por WhatsApp, que te voy a dar una como estés con esas palabrotas. Twitter, pero ¿será posible este malcriado? ¿Qué estás diciendo, muchacho? Instagram, sale para allá que te doy una paliza. Hoy en día es normal hablar esa palabra, es normal totalmente. ¿Ustedes han visto la rapidez con la que los muchachos escriben hoy en día en el móvil? Si tardan 1 hora para recoger la habitación, bueno, 1 hora, he sido muy misericordioso. Tardan 3 tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses, 1260 días para recoger la ropa de la habitación. Pero dile que escriba un mensaje de WhatsApp. Ya está. Ay, amigo. Sin mirar. Con las 2 manos. Yo soy incapaz de escribir un mensaje con las 2, además con los dedos así, no puedo. Increíble. La forma de comunicación hoy en día ha cambiado completamente. La atracción en esta época posmoderna por lo raro, por lo absurdo, ha roto todos los límites y todas las barreras. ¿Cómo puede poner un tipo en internet un anuncio de decir, ¿alguien le gustaría comerme? Y haber un tarado que responda, yo me ofrezco. Y reunirse en una casa y tú te comes mi brazo y yo me como el tuyo, por decir algo. Eso era algo impensable hace años atrás. ¿Cómo que voy a poner un anuncio para ver quién me quiere comer? Pues hemos llegado a esos extremos, hermano. Hemos llegado a ese extremo. Hemos llegado a un punto en el que la gente trabaja y trabaja
Muchos de ellos únicamente para comprar y tener cosas, pero no para hacer. Nadie trabaja o poca gente trabaja para comprarse una buena enciclopedia o unos buenos libros o comentarios bíblicos o de la índole que sea, o para aprobar aquellas asignaturas que no pude terminar en su época. No, yo trabajo para comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Quién sería capaz de ustedes de venir un día al culto con toda la ropa que tienes? ¿Te animarías un día a hacerlo? No podrías entrar por la puerta aunque le abriéramos las dos hojas. No podrías entrar, tendrías que entrar así. Vivimos en una época donde incluso jóvenes se sienten mal si no van con ropas de marca. Porque tiene que ser, pero de marca. Porque si no, mis amigos se ríen en la escuela. Hoy en día muchos no viven, intentan sobrevivir. Y hacen algo que la naturaleza nos da un ejemplo increíble. Y es ese animal que creo que en Venezuela, yo creo que lo vi por primera vez en mi vida en Venezuela, el camaleón. ¿Habéis visto un camaleón? Oye, es algo impresionante, tú. Está entre hojas, entre maleza, y el tío se pone del mismo color de las hojas para que no lo vean. Para que no lo vean. Y cuando baja y pasa por el suelo, que a lo mejor es de color marrón, de tierra, ¡pac!, cambia de color y se pone como la tierra. Es algo increíble, según donde está, se adapta y cambia. Pero ¿por qué lo hace? ¿Porque quiere llamar la atención? No, todo lo contrario, quiere pasar desapercibido. No quiere que lo reconozcan, no quiere que lo vean, no quiere que los enemigos le digan, mira, hay uno, rácata ya por él. Sería un estúpido el camaleón que está rodeado de hojas verdes y el tipo se pone rojo, como un semáforo. Sin embargo, yo conozco a un hermano. Todos conocemos a un hermano nuestro que cuando lo llevaron a un lugar, él no hizo lo que hacía o lo que hace el camaleón, sino que si todas las hojas eran verdes, él se ponía amarillo. Y si el fondo era negro, él se ponía blanco. Y si el lugar en el que estaba era blanco, él se ponía negro. En otras palabras, hacía todo lo posible por no pasar desapercibido, por ir contracorriente, por marcar una diferencia, por no dejarse mangonear ni manipular por la masa, sino decir, yo soy diferente y quiero llevarles conmigo a ese capítulo. Después leeremos el de Romanos, no se preocupe. En el libro de Daniel capítulo 1, hay un pasaje extraordinario de un muchacho, de unos jóvenes que no quisieron bajo ningún concepto pasar desapercibidos. Podían haberse adaptado al ambiente y pegarse la buena vida y hacer como el camaleón. ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Adorar a Moloch? Adoremos a Moloch. Luego en la intimidad adoramos a Dios. Total. Dios conoce nuestros corazones. ¿Aquí qué hay que hacer para buscarse la vida? ¿Postrarse ante una imagen porque el rey lo ha dicho? Nos postramos. Después en casa le pedimos perdón al Señor. ¿Aquí qué es lo que hay que hacer? ¿Comer toda esta basura y adorar a todas estas divinidades que ellos adoran? Vamos a hacerlo. Total, después en la intimidad tenemos nuestra relación con Dios, pero de cara a la galería, seamos políticamente correctos, no ofendamos a nadie, y así nos va a ir bien en la vida. ¿Así? Pues Daniel capítulo 1, versículo 5 dice que el rey les señaló ración para cada día. El rey, pero no tenía otra cosa que hacer un rey como Nabucodonosor que ponerse a decidir qué comida va a comer su gente. Hombre, vamos a ver, era el imperio de los caldeos, el imperio babilónico. Ese hombre tendría 1.000.000 de cosas que hacer, pero el rey se tomó tan en serio el desprogramar, el cambiar a estos muchachos a las bravas, que hasta se propuso asignarles qué tipo de comida tenían que comer. Es que, escúchame una cosa, es que el mundo se está tomando muy en serio el cambiar a tus hijos, más de lo que tú te tomas en serio llevarlos por el camino de la palabra de Dios. Es que la sociedad tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer ahora, pasado mañana, el próximo verano, la próxima primavera, el próximo otoño, con el objetivo de que te conviertas en un trofeo de guerra. Ellos lo tienen bien claro, ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y cada día el rey decía, no, hoy comes esto, y mañana comes lo otro, y pasado comes lo que yo te diga. Vas a comer hasta lo que yo te diga, ni para eso vas a ser libre.
Bueno, miren hoy en día la gente, ¿cuántos son esclavos? Ay, no, yo no puedo comer eso. ¿Por qué? Porque el médico dijo, o fulanito dijo, o el pediatra dijo, o el naturópata, No, que el huevo se come la yema, no la clara. Pero es que el mes que viene otro médico le va a decir, no, se come la cáscara. Ni la yema ni la... Ah, ahora la cáscara, sí. En la cáscara es donde está la vitamina. Usted tira la yema y tire la clara. Harina blanca, ni se le ocurra, eso es pecado. El mes que viene tomen toda la harina blanca que quieran, eso es una maravilla. Colesterol, olvídese de eso, ese señor no vino por aquí. Y un vasito de vino a las comidas, ni se le ocurra. Ahora, no, eso es muy bueno para el corazón. Sí, así hay tanto alcohólico en España, le hicieron caso al médico. ¿Qué le parece? La pasta ni se le ocurra. El pan, ni tocarlo. No, ahora coma todo lo que quiera. Antes para adelgazar había que comer menos, ahora para adelgazar hay que comer más. Es que estoy adelgazando. ¿Y cuántas veces comes? 7 veces al día. Y antes para adelgazar te decían, no coma. ¿Cómo cambia la vida tú, eh? Le daba buena comida, le daba buen vino. Hombre, es que el rey Nabucodonosor no va a comer basura, ¿eh? No mandaba a los criados para que le buscaran en los cubos de basura la comida y luego servírsela a él y a sus vasallos, no. La comida que le ponía el rey a los muchachos estos, incluido Daniel, tenía que ser una comida tú de categoría. Es que el mundo te ofrece siempre lo mejor, aunque vaya envenenado el filete, ¿eh? Aunque vaya envenenada la tarta, o aunque vaya envenenado el libro, la película, o lo que sea, siempre la presencia, el mundo presenta las mentiras como si fueran verdades. Nosotros el gran defecto es que nuestras verdades a veces las presentamos tan mal que parecen que son mentiras. Los actores de Hollywood sacan todo tipo de reconocimientos y todo tipo de medallas y todo, el Oscar y el Grammy, no sé qué, no sé cuánto, porque sus mentiras... Los guiones, que son todo mentira y ciencia ficción, lo hacen tan bien que parecen que lo mataron. Parece que el barco se hundió, parece que de verdad fue una guerra, pero era todo mentira. Era todo trabajo de ordenador, pero lo hacen tan bien que hasta los tiros, hasta la sangre que le salía a borbotones, el ojo que le salió, ¿verdad? Y el riñón que se le salió, oye, es que lo hacen tan bien que parecía verdad. Y nosotros el Evangelio lo vivimos como si no fuera realmente verdad. Entonces, claro, ¿qué te parece? Era buena comida, era buen vino. Pero dice aquí, y me los van a criar durante 3 años. Qué curioso tú. El mismo tiempo que dedicó Cristo a criar, a educar, a discipular a los discípulos. 3 años. Ustedes durante 3 años, poco a poco, un día hoy, otro día mañana. Esto no es de la noche a la mañana, ¿eh? De la noche a la mañana no se levanta un pueblo, una ciudad, un país, una familia y dice mañana. No. Sino esto es una comedera de cerebro, poco a poco, ahora un poquito una cosa, mañana otra, hoy la comida, mañana el vestido, pasado el tatuaje, pasado la película, mañana la risita, mañana el humor, mañana la niña, pasado el homosexual, pasado no sé qué. Y al cabo de un tiempo... hacemos de la sociedad una sociedad robotizada, donde van a comer lo que nosotros digamos, se van a vestir como nosotros digamos y van a vivir como nosotros queramos que vivan. Esa fue la idea de Nabucodonosor, desprogramar poco a poco a esta gente e ir cambiándoles su forma de comer, de vestir, de hablar, de pensar, etcétera, etcétera. Pero dice en el versículo 6 que entre esta gente que querían desprogramar estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran hijos de Judá. El jefe de los eunucos les cambió el nombre. Claro, pero vamos a ver. ¿Tú sabes lo que significa Daniel? Dan es juez, Dani es mi juez, él Dios es mi juez. Es decir, mi juez. Yo no estoy como un anarquista, donde hago lo que siento o lo que se me viene a la cabeza, sino que yo tengo un juez. ¿Quién manda aquí? ¿El político? Esto habría que decírselo a los de Cataluña. ¿Quién manda aquí, los políticos o el juez? Bueno, según ellos, el político. Según la ley y la Constitución, el juez. Eso dice la Constitución. Y si no nos gusta, la rompemos y hacemos otra. Mi juez, mi rey, el rey eres tú. El político de turno eres tú y te llamas Nabucodonosor. Pero yo soy Daniel. Es decir, mi juez, mi máxima autoridad es el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Luego, cuando tú des una ley que vaya a favor de la palabra, yo la obedezco y me someto y seré un ejemplo y apoyaré y te defenderé. Pero en el momento
en el que te levantes contra la palabra del Señor, vayas en contra de lo establecido por mi Señor, por mi cobertura, por mi juez, automáticamente yo no lo voy a cumplir. Y mira cómo lo hizo. Entonces, ¿qué rey soberbio y arrogante como este señor Nabucodonosor quiere tener a un tipo en el palacio que se llame Dios es mi juez? Nadie. Entonces me le van a cambiar ese nombre. Y le van a llamar, como dice aquí, Belsasar. ¿Y quién es Belsasar? Pues Belsasar era uno de los ídolos principales que se adoraba en Babilonia y era el dios del rey Nabucodonosor. Tú te vas a llamar como yo te diga, ni tu juez ni nada, tú vas a ser Belsasar. Y al otro le cambiaron a todos los nombres. Incluso a uno, a Abednego, le llamaron el desfigurado. Abednego, eso es el desfigurado, el sin rostro, el sin identidad. Yo te voy a dar la identidad. Yo te voy a programar y te voy a enseñar a hablar arameo. Tú olvídate del hebreo. Y tú olvídate de la ley de Dios. Aquí la ley que manda es la mía. Y tú te vas a vestir y a cambiar y a pensar. Es un trabajo, hermanos, tremendo. Tremendo. Pero Daniel dice, ¿qué dice el versículo 8? Propuso, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía. Por eso pidió que no se le obligara a comer aquellas cosas. Y Dios lo puso en gracia. Y eso es lo que la sociedad lleva tiempo y ahora más que nunca tratando de imponer a las bravas, a la fuerza, te guste o no, que lo que vamos a creer y a practicar a partir de hoy va a ser esto. Y ahora se va a poner de moda todo lo que es unisex, ¿sí o no? ¿Para qué poner un baño para las niñas y otro baño para los niños que se ha hecho toda la vida en un colegio? Vamos a poner un baño unisex. Y ahí pueden entrar niños, y pueden entrar niñas, y pueden entrar los que quieran. Entonces tenemos, pues, la ropa unisex. ¿Para qué diferenciar a los niños de las niñas? Que si el color rosadita para la niña, el azul para el niño. No, todo unisex. Peluquerías unisex, ropa unisex, baños unisex. ¿No se dan cuenta ustedes? ¿No se dan cuenta ustedes? El modelo tradicional de familia, ¿cuál fue? Pues el de toda la vida, el que Dios estableció, el que Dios honra, el que Dios avala, el que Dios apoya. Un hombre, por esto dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que Dios dijo. Pero el hombre dice, no, eso ya está caducado, eso es de otra época, eso es de otra era. Ahora hay otros modelos, ahora hay otras formas, y tenemos que adaptarnos a los tiempos. ¿Qué más da si un hombre se quiere casar con otro hombre y adoptar niños o niñas, o una mujer con otra mujer? O si se quiere casar el hombre con su perro, o la mujer con su mula, o con su pájaro. Lo absurdo, lo ridículo es lo que vende. Por ahí hay algunos creyentes que dicen, bueno, entonces lo que tenemos que hacer, y lo enseñan, yo he visto y lo he oído que enseña, que, hermano, lo que tenéis que hacer entonces es prepararos y estudiar y sacar buenas notas en las universidades para ver si podéis llegar a ser primeros ministros y alcaldes y gobernadores y presidentes de país, para que una vez que tengáis esos cargos cambiar al mundo, para que el mundo sea mejor. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que nuestros hijos tienen que prepararse para ser políticos o catedráticos? Yo no estoy diciendo que no puedan ser catedráticos, políticos, abogados, médicos, lo que les dé la gana, pero no como una norma, como un patrón para poder cambiar la sociedad, porque el hombre quiere cambiar todo de afuera para adentro, y Dios es el único que puede cambiar la sociedad y al hombre de adentro hacia afuera por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Modelo de familia totalmente roto, donde el hedonismo, es decir, el placer, el objetivo es pasarlo bien. Y si yo lo paso bien tirándome de un puente abajo con la cabeza para abajo y los pies para arriba, vos me tiro. Y si hay que pagar, pago. Y si yo me siento bien saliendo por la calle y diciendo a aquel, y vamos 20 y le damos una tunda y lo dejamos medio muerto como aquel de la historia del buen samaritano, y lo grabamos y lo subimos a internet y encima hasta nos pueden llegar a pagar porque se convierte en un vídeo viral, pues lo hacemos y no pasa nada, porque al fin y al cabo es lo que nos produce una subida de adrenalina.
y lo pasamos bien. Y si tenemos que meternos con una niña, llevarla hasta el borde de la desesperación y que piense en quitarse la vida, si yo me siento bien y me siento realizado así, pues lo hacemos. Y es una sociedad donde el absurdo, lo ridículo, donde no hay valores, donde no hay principios, donde no hay nada absoluto, todo es relativo, ¿verdad? ¿Tú te sientes bien siendo satanista? Pues sigue ahí, mijo. ¿Tú te sientes bien yendo al culto? Pues vete allí. ¿Tú te sientes bien siendo homosexual y católico o evangélico y mujeriego o drogado y no sé qué? No pasa nada, hermanos. Y es como querer hacer una especie de religión a la carta, donde yo pongo las normas y donde yo establezco las fronteras, si es que existe alguna. ¿De qué manera esta filosofía tan sutil que ha ido penetrando y penetrando día tras día por la radio, por las series de televisión, por los periodistas, etcétera, etcétera? ¿De qué manera todo esto ha influenciado a la iglesia, a los creyentes? Más de lo que ustedes se puedan imaginar. Y os voy a poner varios ejemplos. Hay iglesias hoy en día donde puedes llevar a tu jefe, a tu compañero de trabajo, a tu padre, a tu madre, a tu vecino, a tu amigo, a quien tú quieras, y puedes estar tranquilo con la completa seguridad de que el que va a compartir la palabra no va a decir nada que se sienta aludido, ofendido o confrontado la persona que has traído. Porque es un mensaje tan light, de amor y paz. Y claro, ¿quién no quiere amor y paz y ser bendecido y ser prosperado? Hay que ser idiota para decir, no, yo no quiero ser bendecido y prosperado, ¿verdad? Hay congregaciones que ya han sacado totalmente palabras como infierno. ¡Ah! Infierno, en el siglo XXI, por favor, hágame el favor. Eso era antes para asustar a los niños. La palabra pecado, eso tiene que ser desterrado. La palabra santidad, santidad, ay, por favor, eso suena a edad media, mijo. Santidad, pecado. Y tantas palabras, infierno. Hay Biblias incluso que las últimas tiradas, no las primeras que hacían, por ejemplo, la nueva versión internacional. Hay algunas tiradas, algunas últimas publicaciones donde han quitado de un plumazo la palabra sangre. Tú quitas la palabra sangre de la Biblia y mutilas media Biblia, porque la Biblia está toda llena por un hilo conductor que es la sangre de aquellos corderos, ovejas y finalmente la sangre de Cristo, que es la única que limpia el pecado del ser humano. Pero claro, hablar de sangre, de pecado, de desorden, de santidad, de infierno, del diablo, por favor, por favor. Y ya se cambia la terminología. Muchas canciones cristianas hoy en día, cuando tú las escuchas, tú dices, una pregunta. ¿A quién le está cantando este tipo? Te quiero con todo mi corazón. No puedo vivir sin ti. Paso las noches pensando contigo. Sin ti mi vida no tiene sentido. Tú eres el amor de mi vida. Ese tipo, yo lo llevo aquí al recinto ferial y a todas las parejas les entra un espíritu de enamoramiento alucinante. No, pero es cristiano. Bueno, cristiano porque tú lo digas. Pero canciones donde se pueden cantar en cualquier lugar, en la calle, en la universidad, en la calle Castillo, pidiendo dinero, en una iglesia, donde tú quieras. No apuntan a ninguna dirección, canciones light, canciones que no te llevan a buscar de Dios, al compromiso, a adorar a Dios. La estructura de muchas congregaciones ha cambiado completamente. Ahora se están poniendo las iglesias de moda, las que no tienen ni bancas ni sillas. Se han quitado de muchas congregaciones las bancas y las sillas. ¿Y ahora qué ponen? Sillones. Sí, sillones, con una mesa camilla, una mesa cuadrada. Entonces la gente está pues en sillones, así uno medio tumbado, el otro con los pies encima de la mesa, y entonces ya se ha quitado el púlpito, y el pastor, más que compartir, pues lo que hace es dialogar con los muchachos y no sé qué, no sé cuánto. Iglesias que se han llenado de la noche a la mañana, sin ningún tipo de esfuerzo en Madrid, Barcelona y en muchas partes del mundo, y venga música, y venga música, y venga música, y venga música, y venga foco, y venga humo, y venga niñas bailando, y venga, aquello parece más que nada un concierto, más que una iglesia. Pero es lo que vende hoy en día, es lo que vende. Vete a las iglesias de Hillsong en Barcelona, vete a las iglesias de Hillsong en Madrid. Hay palabra, hay predicación, hay confrontación del pecado, hay confrontación de la homosexualidad, hay búsqueda del Señor. En la inmensa mayoría de los cultos no. Claro, un joven, 18, 20 años, llega a un culto donde hay 250 chicas que parecen todas modelos,
donde la predicación es Dios te va a bendecir, pide, decreta, declara, porque a todo esto hoy en día se ora de una forma que hace años te hubieran llamado la atención en cualquier iglesia. Si a mí se me hubiese ocurrido cuando yo tenía 20 años, que los tuve, yo los tuve también, pero no los echo de menos en absoluto. Si a mí se me hubiese ocurrido decir una oración, yo declaro, yo decreto, yo ordeno, y te dice el pastor, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? No estás declarando y decretando y yo, cállate la boca, te meto una colleja. Señor, si tú quieres, Señor, tu voluntad, Señor, yo no sé qué pedir, pero yo te pido, ¿verdad? Hoy en día le dan órdenes a Dios. Ya no está el hombre al servicio de Dios, ahora está Dios al servicio del hombre. Pide, declara, decreta, reclama y todo lo que deseas, como el niño caprichoso que pide algo, hay que dárselo. Si no te dejan ridículo, hay que dárselo. Y claro, hermanos, ¿cómo no van a crecer esas congregaciones? ¿Cómo el mundo no va a oírlo? Si dice la Biblia, los del mundo oyen a los que son del mundo. Pero ¿por qué no me invitan a mí a lugares como ese? Porque les dejo a la iglesia vacía en 10 minutos. Totalmente, este tío es un peligro. Hoy en día se va a la iglesia a ligar, hoy en día se va a la iglesia a bailar, hoy en día se va a la iglesia a reír, pero a llorar, a buscar de Dios, a buscar de la palabra, a profundizar en la palabra. Hoy en día los púlpitos están llenos de psicología, más que de evangelio. Y cuando la psicología desplaza al evangelio, la superficialidad es terrible. Cuando la religiosidad desplaza la santidad, terrible. Cuando ya no se hace la oración modelo de Cristo, que para mí es una de las mejores oraciones y de los mejores ejemplos que nuestro Señor Jesucristo dejó en esta vida, fue cuando se fue al huerto de Getsemaní y desgarrado, dolorido, entristecido, pide oración, se inclina ante el Padre y dice aquello de: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy en día es al revés. Hoy en día es: Padre, que no se haga tu voluntad sino la mía. ¿Qué te parece? Dios al servicio del hombre, en vez del hombre al servicio de Dios. ¿Qué te parece? Es verdad que los tiempos cambian, hombre, está claro. Hombre, hoy en día podemos tener un micrófono y podemos retransmitir un culto por internet, claro, pero eso no significa de que a nuestro evangelio le falta algo. No caigan nunca en el error y en la trampa de creer que al evangelio o a la Biblia le falta algo. Claro, como esto se escribe hace tantos siglos, pues esto ya está caducado. No, Señor, caducado estás tú. Caducados somos nosotros, humanos, pero el cielo y la tierra llegarán a pasar, pero la palabra de Dios es completa, es perfecta, ni le sobra, ni le falta nada, es eterna. Pero lamentablemente, hoy en día, por ejemplo, me he encontrado con creyentes de años, y tengo que decirlo, muy a mi pesar, incluso hasta pastores que no tienen ni idea de escatología. Porque hoy en día hablar de Daniel, de Apocalipsis, de la bestia, del anticristo, ¿verdad? Del falso profeta. Cállate, eso trae unas trabadas a la gente, lo vas a asustar. ¿Cuántos quieren unción? ¿Cuántos quieren dones? ¿Cuántos quieren que les profetice? Eso vende, amigo, eso vende a tutiplén. Pero decir, como no te arrepientas, te vas al infierno de cabeza por la eternidad, eso no vende. Entonces de escatología no se habla, y cuando no se habla de escatología se pierde el temor de Dios, y lo importante es lo aquí y ahora, el presente, mi casa, mi coche, mi novia, mi marido, mi trabajo, mis papeles, etc. Ya el futuro de momento no me interesa. Prácticamente la escatología ha desaparecido en muchos púlpitos. Hablar de Cristo hoy en día, de la figura de Cristo, mencionarlo por nombres, decir exactamente lo que hizo, lo que no hizo, a lo que vino y a lo que no vino. A algunos les da temor. Hay congregaciones, yo he entrado en algunas de ellas, en las que cuando entra dice, ¿pero dónde estoy? ¿En una iglesia o en un salón de conferencias? ¿Verdad? Da como miedo hablar de la cruz. Ay, la cruz, no, quita la cruz, eso que va. Quita cualquier símbolo, la cruz. Porque es como temor. ¿Y los homosexuales quitan la bandera de 7 colores? La ponen en todos los lados. ¿Y de dónde han sacado eso? De la Biblia, de la lluvia en colores que es el arco iris, el pacto, la señal del pacto de Dios con la humanidad, de no agresión otra vez, de no destrucción masiva. Nadie se avergüenza de nada. Falta de enseñanza, falta de conocimiento bíblico, falta de santidad. ¿Qué se buscan? Métodos humanos, sistemas piramidales, donde yo le hablo a este le habla al otro, tú me das cuenta a mí, yo le doy cuenta al otro. Sistemas humanos que parece más que nada una empresa de marketing más que un evangelio donde el Señor Jesucristo es la cabeza. No, la cabeza es tu líder. Y a tu líder le tiene que decir hasta cuántas veces vas al baño.
Y te acuestas con tu mujer cuando yo te diga, porque para eso soy tu líder. ¡Ay, amigo! Claro, ustedes, gracias al Señor, muchos de ustedes no conocen todas estas vainas. Pero ustedes se ignoran cómo se utiliza muchas veces el púlpito hasta para asustar a la gente. Y si no vienes, y si te pasa tal cosa porque no tienes fe, porque la maldición, y te echan hasta la culpa de que a Cuntaquín te lo apedrearon por culpa tuya. No, Señor. En Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Yo no tengo que morir por los pecados de mi padre, ni mi padre tiene que morir por los míos, sino que el alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Pero en este sistema, ¿verdad? En este sistema, al cristiano se le llega a divinizar. Cuidado, ¿eh? Aquí el único divino es Dios, pero el creyente llega a sentirse y llega a mal utilizar esa autoridad delegada de Dios hasta el punto que, como dije antes, decreta, declara. Y cuando yo escucho a un creyente que repite más veces la palabra yo que otra cosa, a mí me da temor esa persona. Porque por mucha buena intención y por muchos buenos deseos que tenga en su corazón, Pablo llegó a decir aquello de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Santiago dijo una vez, ¿por qué os jactáis diciendo mañana voy allí, compro esta mercancía y la vendo para allá y agarro esto y lo suelto por aquí y yo organizo mi vida, cuando más bien deberíais decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello, ¿verdad? Iglesias donde se va a recibir. Y en el momento en el que yo no reciba lo que creo que tenía que haber recibido, cojo y me voy. Todo esto donde nos creemos seres superiores, donde todo vale, donde Dios es tan bueno que Dios no puede condenar, ni Dios puede bajo ningún concepto hacer nada contrario a mis principios, a mis estructuras psicológicas, pues es totalmente equivocado, porque yo el jueves, y espero que hayan visto, y si no, les recomiendo que por favor se metan en internet, en la página de la iglesia, y oigan nuevamente el mensaje del jueves, los 3 versículos que les di, de cómo Dios es capaz de mandar un diluvio donde su ira fue derramada y murieron. Alguien me decía hoy, oye, tú el jueves dijiste miles, ¿no habrán sido millones? Pues lo digo hoy, hermano, por si acaso me quedé corto el jueves. En el diluvio murieron probablemente millones de personas. Y yo os pregunto a ustedes que conocen la Biblia, ¿quién mandó el diluvio? ¿Satanás? ¿Los demonios? ¿Los políticos? ¿Las autoridades? ¿Quién mandó el diluvio? Dios lo mandó. Dígalo fuerte. Dios lo mandó. Dios, un diluvio, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Que no puede hacerlo o qué? ¿Tú lo harías mejor que él? ¿Y quién destruyó Sodoma y Gomorra? Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Y quién permitió que mataran al Hijo de Dios en la cruz del Calvario? Dios lo permitió. ¿Pero tú permitiste que mataran a tu hijo? Sí, yo lo quise que lo mataran. Pero entonces hay aspectos de Dios que no se han predicado y parece como que se han ocultado y parece como que algunos creyentes últimamente tienen temor porque dice, oye, es que yo acabo de terminar de leer lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, oye, y yo salgo horrorizado, salgo asustado, veo allí un Dios todo el día matando, todo el día guerra, todo el día castigo y todo el día tal, pero qué alivio, cuando entro al Nuevo Testamento, todo es más tranquilito, como que Dios como que ya está más relajadito, ¿no? ¿Saben una cosa? Solamente hay un Dios. El Dios que mandó el diluvio es el mismo Dios que mandó a su Hijo unigénito al mundo para morir por ti en una cruz, el mismo. Y el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra no ha destruido este país, no porque no se lo merezca, sino por gracia y por pura misericordia. Porque antiguamente había una Sodoma y una Gomorra. Hoy en día hay miles de Sodoma y miles de Gomorra. Vete a cualquier ciudad del mundo, vete a cualquier ciudad por la noche y te vas a encontrar más perversión, en más cantidad y con más variedad que en aquellos siglos y en aquellos tiempos. Por lo tanto, queridos hermanos, estamos viviendo unos tiempos bastante delicados en los que sobre todo la juventud y los que van a estudiar y los niños están bajo una presión terrible, porque ya más o menos uno tiene como sus principios y sus ideas formadas, pero cuando tú llevas a tu hijo a la escuela dominical, recuerda que en la escuela dominical se fueron hace 1 hora y dentro de 1 hora estará otra vez contigo. Y hasta el próximo domingo seguramente, a lo mejor no digo todos, disculparme, pero a lo mejor algunos de esos niños que han entrado en la escuela dominical hasta el próximo domingo no volverán a oír algo de Biblia. Pero tu hijo cuando vaya el lunes lo metes a las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde
ahí está dentro. Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, etcétera, etcétera. Y la presión, el bombardeo continuo en la televisión, en internet, en los colegios, en la universidad. Pueden llegar incluso a sentirse bichos raros. Sí, muchos niños, muchos jovencitos, muchos adolescentes se sienten como bichos raros. Pero yo quiero decir algo que a algunos le puede causar espanto o asombro, pero lo tengo que decir. Los cristianos siempre, salvo rarísimas excepciones, hemos sido minoría en todas partes. La mayoría de las veces el cristianismo ha sido minoría en medio de una gran masa de inconversos y de paganos que odian a Dios y odian a su palabra. El evangelio fue minoría en Israel, el evangelio fue minoría en Inglaterra, en los mejores tiempos, en Alemania, en Suiza, en Francia, en España, en todas las partes del mundo. Siempre hubo un remanente, sí, que destacó por su fidelidad, por su santidad, por su compromiso. Pero no te sientas como bicho raro, sino siéntete más bien como persona privilegiada. Pero hay una cosa que yo quiero que sería bueno que hiciéramos en esta tarde. Daniel dijo, bueno, vamos a ver, yo nunca volveré a mi tierra. Mataron a mis padres, mataron a mis familiares, me destruyeron el templo en el que yo adoraba a mi Dios, destruyeron mi ciudad de Jerusalén, en la que nací, derrumbaron las murallas y me han traído aquí y sé que nunca más volveré a mi país. Me han cambiado la comida, me han cambiado la forma de hablar, me han cambiado mi idioma, me están tratando de meter a la fuerza, a las bravas, algo en lo cual yo no quiero caer. ¿Cómo no cayó? ¿Cómo no se dio y no se rindió diciendo, bueno, mira, ya está, venga, va, ya. Tatuarse, venga, ponme otro a mí, venga, tatúame ahí, pero ponme ahí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lo menos cristianizo ¿no? Hay algunos cristianos que dicen, no, espérate. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Aní le dodí de lodí. Y además se lo ponen en hebreo y todo. Mira, ¿sabes qué? Pues mira, yo qué sé, mira, si el niño es rarito y en vez de corregirlo, si el niño quiere mañana ir con una faldita al colegio, pues total, ¿qué pasa? No pasa nada. Es mucho más fácil ceder, ¿verdad? Es mucho más fácil rendirse y decir, bueno, pues, total. Hay que ser mucho más valiente para pararse y decir, no. Nosotros nos vamos a proponer en nuestro corazón, en estos tiempos en los que Él permitió que yo viviera y naciera, vamos a intentar con su ayuda marcar una diferencia. Si tú quieres pasar desapercibido en tu trabajo, allá tú. Si tú quieres que la gente diga, pero tú eres evangélico. No sabía. Tú vas a una iglesia evangélica. No. Si tú quieres ser un cristiano del montón, ahora vengo, mañana no vengo, ahora creo, pasado no creo, ahora estoy aquí, mañana estoy allá, ahora vengo a esta iglesia, ahora no voy a ninguna, ahora yo apoyo al pastor, mañana es un sinvergüenza, ahora creo. Si tú quieres vivir así, allá tú, mijo, allá tú. Pero si ustedes vienen aquí, las personas que están de visita esta tarde y los que lleváis tiempo aquí, si tú te congregas aquí queremos ir en serio con el Señor. Esto no es un jardín de infancia. Aquí machangos y malcriados no quiero. Aquí venimos a cambiar con la ayuda del Señor. ¿Por qué empecé el mensaje esta tarde diciéndoles de aquel señor que se arruinó 2 veces, pero que se dejó ayudar, que se dejó asesorar y hoy en día es multimillonario? Porque uno de los grandes problemas de muchos creyentes, y yo lo tuve también durante algún tiempo, es que nos creemos sabios en nuestra propia opinión y decimos, caramba, pero si yo ya llevo años en el evangelio, hermano, yo ya tengo una cierta edad y yo ya no sé qué. Hermano, ¿sabe qué? Estamos en pañales. Estamos todavía en pañales. Hay gente que todavía se desanima cuando el pastor no le saluda. ¿Cómo puede ser eso? Queridos hermanos, ha llegado el tiempo en el que tenemos que darnos cuenta de que la presión es tan inmensa, tan enorme, que a menos de que vivamos bien cerca del Señor, no vamos a poder sobrevivir. Cristo una vez hizo una pregunta: ¿encontraré fe en la tierra cuando yo vuelva? Señor, pero ¿cómo puedes preguntar eso, Señor? Es que Él sabe que si los días no fueren acortados, nadie sería salvo. ¿Encontrará el Hijo de Dios fe en la tierra cuando vuelva? La Biblia no hay que reinterpretarla. Al Evangelio no le falta nada. Yo no vivo en una permanente y constante insatisfacción diciendo, esto funcionó, claro, en aquella época de Pablo, de Pedro, de Moisés, de David, pero esto hoy en día no funciona. No, yo no tengo eso. Al contrario,
Yo creo que lo que funcionaba, funciona y funcionará, porque estamos hablando de la palabra del Señor. Y quiero solamente terminar diciendo algo. Mira, si yo cojo un vaso de agua así redondito como este y le echo agua, el agua, sí, coge la forma del vaso, pero sigue siendo agua. Pero si yo este agua la pongo en un vaso cuadrado, sí, el agua tiene forma cuadrada, pero sigue siendo agua. Y si yo cojo el agua y la pongo así en una probeta, así muy larga, cambió la forma, pero la esencia sigue siendo la misma. En otras palabras, sé el mismo, vivas donde vivas, rodeado de inconversos, de paganos, de ateos o de lo que sea, que tu esencia como hijo y como hija de Dios no te la cambie nadie. Pero para poder mantenerse firme hoy en día, hay que estar con las ideas bien claras y muy cerquita del Señor. ¿Saben por qué vemos los aviones tan pequeños cuando van por el cielo? ¿Sabes por qué decimos, mi madre, qué pequeñito? Porque estás muy lejos. Pero ese mismo avión, si tú te vas a cualquier aeropuerto y te paras al lado, dices, madre mía, es inmenso tú. Qué ancho, ¿no? Qué alas tan anchas tiene, qué envergadura. Pensar que ahí caben 100, 200, 300, 500 personas. ¿Cómo se puede levantar este bicho tan grande que pesa toneladas? ¿Cómo se puede levantar y cruzar océanos y cruzar continentes? Claro, es que lo vemos pequeñito porque tú estás muy lejos. Pero cuando te acercas, aquello pequeñito, insignificante, se te hace enorme. ¿A qué distancia tú estás viviendo de Dios? ¿Te parece pequeño, verdad? Señor, ¿dónde estás? Que no te veo, no te veo, porque estás lejos del Señor. Pero cuando tú te acercas a Él, lo ves mucho más grande que tu problema, lo ves mucho más grande que tu necesidad. Por eso en esta noche vamos a acercarnos al Señor. Mira, me da igual si estamos en modernismo, postmodernismo, racionalismo, existencialismo, me da igual como lo quieran llamar los hombres. Yo lo que sé es que estoy en un tiempo en el cual Dios me ha puesto aquí para hacer sal y para hacer luz en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde está, vamos a orar. Vamos a orar. No vamos a dejar que el mundo nos pastoree. No vamos a dejar que el mundo nos arranque nuestra identidad. No vamos a camuflarnos ni a mimetizarnos como el camaleón para que no lo descubran. No. Yo no voy a hablar, pensar, vestir y actuar como los del mundo para que no me descubran y para que no sepan que soy un hijo de Dios. No, al contrario. En cuanto me vean hablar, una palabra que diga, dicen, uy, este es diferente. Pero para eso hay que vivir muy cerca de Dios, amigos. Si no, tú no aguantas. Aguantarás hoy, mañana, pero pasado mañana la presión será tan fuerte que al final doblas las rodillas y adoras a Baal o a quien haga falta. Pero aquellos jóvenes hebreos dijeron, nuestro Dios nos puede librar. Y yo digo hoy, y lo digo con fe en el nombre del Señor y con toda la confianza del mundo, nuestro Dios puede librarnos a nosotros y a nuestros hijos de las presiones terribles por las que están pasando. ¿Sí o no? Nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego destructivo. Pero si el Señor permite que hoy muramos quemados, tampoco nos vamos a postrar. Es decir, lo tenían tan claro. Tú lo tienes claro, hermanito. Tú lo tienes claro, hermana. Tú tienes claro que esto no es una religión, que esto no es un negocio. Tú tienes claro que detrás de todo esto está la mano de Dios, que es el Señor el que te ha llevado hasta aquí, que es el Señor el que nos ha soportado, que es el Señor el que nos está hablando y sacudiendo. Tú lo tienes claro, porque si no lo tienes claro, tú no aguantas. Claro, eres cristiano aquí adentro porque aquí no hay presión, aquí todos más o menos vamos en la misma línea, pero en el momento en el que te expongas, tú no vas a tener valor para decir, no, yo soy diferente, yo no creo en eso. Ustedes apoyan el aborto, yo lo reprendo y le hago guerra a eso. Y ustedes apoyan esto, yo voy en contra de aquello. Te podrás sentir solo, pero yo prefiero sentirme solo, sin ayuda y apoyo de los hombres, pero sentir el apoyo de mi Dios, que sentirme aplaudido por las masas. Y Dios me dio la espalda hace mucho tiempo, ¿te das cuenta? Esto es para valientes, ¿sabes? El evangelio no es para mequetrefes, no es para señoritingo. El evangelio es para hombres valientes, que estén dispuestos a morir si hace falta por la causa del evangelio. Por eso hay tan pocos cristianos. Por eso hay tan pocos cristianos. Porque en el evangelio es renuncia, es sacrificio. Y para todo eso hay que vivir muy cerca del Señor. Por eso en esta tarde, Señor, queremos pedirte como el joven Daniel,
como el joven Daniel, a ti sonriendo entre el rugir de fieras. Queremos pedirte, Señor, que nos propongamos en el corazón seriamente ser diferentes en medio de una masa en la que todo el mundo va al precipicio y ni siquiera son conscientes de ello. Te ruego en el nombre de Jesús por la juventud, por los adolescentes, por los niños, que cada día son expuestos a horas y horas y horas de machaqueo continuo en contra de la palabra de Dios. Hasta en clases de matemática, de geografía y de historia, hasta ahí se intenta quitar a Dios. Pero Señor, tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra protección, y pedimos una protección sobrenatural en este tiempo para nuestros hijos y para los hermanos de la iglesia. Sobre toda la faz de la tierra ha comenzado el fuego de la prueba, pero también ha comenzado un tiempo de búsqueda sincera y genuina de parte de Dios. Y por eso en esta tarde nos escondemos en ti. Me escondo en ti, Señor. Y en el único lugar donde hay seguridad es escondido en Dios. Allí el diablo no me encuentra. Allí el diablo no me puede sacar de tus manos. Por eso te pedimos protección. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A ti clamamos desde el dolor, desde la angustia. Te invocamos y a ti, Señor, clamamos pidiendo, Señor, ayúdanos. Guárdanos de la hora de prueba que ha venido sobre toda la faz de la tierra. Y en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Y úsanos, danos valor para declarar al mundo perdido que así no están yendo por el buen camino. Danos valor, Señor. Quita toda timidez, todo temor, y que podamos verdaderamente, en esta época de posmodernismo, predicar el Evangelio con autoridad, con poder, sin quitarle, sin añadirle, sin echarle agua al vino, sino como dice tu palabra, así lo haremos nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Póngase de pie y dígale al que está a su lado.